Comenzamos el programa del día de hoy hablando del uso adecuado de los medicamentos, adhiriendo a la campaña de la Organización Mundial de la Salud en el marco de la Semana Internacional de la Concientización sobre el uso de los antibióticos. Para hablar de este tema me acompaña aquí en nuestro estudio el doctor Pedro Pesac, médico infectólogo, integrante del área de infectología y control de infecciones del Hospital Italiano de La Plata, instructor de residentes del Hospital Rossi, también de esta misma ciudad. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Con un tema tan importante, ¿no? Con esto que tiene que ver con generar cultura sanitaria, cultura y responsabilidad en el uso de los antibióticos y que se ha dado a nivel mundial, se viene realizando en todos los países con distintas acciones. Si a usted le parece, a modo de introducción y un poco para entrar en tema y que la gente vaya viendo bien y a fondo de qué se trata, vamos con algunos datos que tenemos a través de un informe de SENASA que nos marca los contenidos que se vienen realizando en Argentina en los últimos años. Vamos con el informe. En la Argentina, el SENASA impulsa la campaña lanzada por la OIE, Contamos con usted para manejar los antimicrobianos, que busca crear conciencia en el manejo y uso responsable de los antibióticos en cada uno de los actores de la cadena productiva de alimentos de origen animal, con el fin de prevenir la aparición de las bacterias resistentes a su acción, como se ha podido observar en el transcurso de las últimas décadas. Es muy importante que se conozca cuál es la problemática con respecto a la resistencia a los antimicrobianos por parte de las bacterias. Hay que hacer un uso racional y responsable de estas herramientas como son los antimicrobianos. El fenómeno de la resistencia antimicrobiana pone en riesgo el control de las enfermedades en todo el mundo y supone una preocupación de primer nivel tanto para la salud humana como para la sanidad animal. Desde el 2015, nuestro país impulsa la Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos bajo el concepto Una Salud, que en forma práctica llevan adelante los Ministerios de Agroindustria y de Salud de la Nación. El plan lo que lleva adelante es una vigilancia epidemiológica de los mecanismos de resistencia que se van presentando en animales de consumo. Una forma de prevenir la resistencia antimicrobiana es respetar las indicaciones de uso de los antibióticos prescriptos en humanos y animales y no automedicarse. Los antimicrobianos son medicamentos esenciales para la salud humana y animal. Si no se trata con prontitud y eficacia, las infecciones bacterianas graves pueden cursar con una alta morbilidad y mortalidad. Bueno, un informe que realmente se ha dado en forma muy precisa, ¿no? Y habla de la toma de conciencia. En nuestro país tenemos un problema cultural en el marco de la sanidad. Hablábamos en un principio que tiene que ver con que mucha gente se automedica. Sí. ¿Por qué le parece, como médico infectólogo y a través de todos los lugares destacados donde usted trabaja, inclusive con la responsabilidad de instruir médicos residentes, por qué en Argentina la gente se automedica tanto? Bueno, en principio creo que la respuesta sencilla es por desconocimiento, ¿no? Hay un desconocimiento quizás de los efectos adversos indeseados que puede tener esta automedicación y un supuesto beneficio que a veces no está justificado en la autoindicación del tratamiento. Creo que es un tema cultural, tanto de antibióticos, que es un poco el tema de hoy, como en otros fármacos, y más allá de eso, lo otro que pienso es se automedican porque pueden automedicarse, y eso hace alusión un poco a pueden conseguir medicaciones como los antibióticos que son necesariamente deberían ser prescriptas bajo receta. En este país quizás un poco la falta de regulación sobre esa venta los torna accesibles medicamentos que no debieran serlo. Exactamente, porque es muy importante que el medicamento se utilice específicamente cuando es necesario. Eso en el marco general de los medicamentos. Sí. Pero en el caso del antibiótico tiene varias aristas, no solamente que sea prescripto por el médico y utilizado cuando el médico lo dice, porque hay mucha gente, me duele un poco la garganta o la garganta colorada, no tiene fiebre, entonces dice, me tomo ese antibiótico que todos conocemos y lo toman, a veces ni siquiera las 4 tomas. ¿Y qué es lo que sucede
cuáles son las consecuencias del mal uso del antibiótico y también qué pasa si uno toma como un paliativo quizás, ¿no? Cuando quizás no es necesario la toma del antibiótico y ni siquiera se respeta la cantidad, no las dosis, sino la duración del tratamiento. Bueno, los antibióticos son un grupo particular de fármacos que tienen algunas diferencias con otros, como los analgésicos y otros grupos. Los antibióticos, al trabajar sobre seres vivos, digamos, sobre bacterias, lo que tienen es un efecto ecológico que se conoce. Y ese efecto ecológico es el impacto que genera sobre la población bacteriana la acción del antibiótico. Ese efecto ecológico está hoy por hoy muy desarrollado o muy hecho el hincapié sobre ese efecto porque la resistencia antimicrobiana, que por ahí es un término que aparece ahora, viene a ser la capacidad que adquieren las bacterias para tomar herramientas o armas frente al antibiótico y dejar de responder a su efecto. Y entonces las infecciones que puedan ser banales se transforman en infecciones más complejas y aquellas que puedan ser muy complejas pueden llegar a ser intratables, que es uno de los temas que preocupa hoy al mundo. Pero esa es una de las consecuencias, ¿no? Es normalmente cuando uno dice, cuando el antibiótico está tomado cuando no es necesario, porque muchas veces se confunde el virus y la bacteria, o sea, lo Exacto. Viral y lo bacterial. Con lo bacterial, porque mucha gente, nosotros vamos a todo el país a sectores muy vastos de la población. Bien. Entonces, no se conoce muchas veces que hay enfermedades que son virales y que quizás tienen síntomas similares. Exacto, a una compartir infección síntomas bacteriana. es lo que genera el error diagnóstico. Y ahí es donde la figura del médico es central, ¿no? Para seguir en el tema, una infección viral de la faringe, una faringoamigdalitis, y una infección bacteriana de la faringe, en gran medida se parecen mucho. Y mucha gente está creyendo que la toma del antibiótico reduce los síntomas, que no es tan cierto, porque en realidad lo que hace es reduce las complicaciones de la faringoamigdalitis, que son bacterianas, y por otro lado tienen esa falsa sensación de que el antibiótico es lo que lo resolvió, porque la enfermedad viral se autolimita, y para cuando ellos empiezan a tomar el antibiótico, la enfermedad ya está en su etapa de recuperación, y entonces queda como ese efecto salvador de los antibióticos. Claro, y confunde. Y se confunde. Y entonces lo que generamos así es una toma incompleta de antibióticos, que es uno de los escenarios que favorece esta adquisición de resistencia por las bacterias. Bueno, hablando de la resistencia bacteriana, me parece que sería muy importante hacer docencia un poco con la gente, aprovechando su parte docente, Bien. Que es por qué es tan importante que se tome realmente cuando el médico lo necesita, cuando el paciente lo necesita, es decir, el médico lo prescribe, y por qué esas bacterias, esa resistencia bacteriana, es como que las bacterias se hacen cada vez más fuertes, digamos. Exacto. ¿No? Me gustaría que lo explique usted, que lo va a explicar mucho mejor. En líneas generales, es necesario que un médico lo prescriba al antibiótico, porque la ley así lo indica. Tenemos una ley de que estos medicamentos, este grupo de medicamentos, deben ser expendidos bajo receta médica o personal autorizado para prescribir, y en segunda instancia porque se dan las pautas claras de cuánta duración del tratamiento, qué dosificación en cuanto a tomas, a miligramos del componente activo y demás. En cualquiera de esos estamentos que falle, digamos, le damos la posibilidad a estas bacterias que sean resistentes, ¿no? Para ser más claro, si tomamos incompleto un tratamiento, quizás alguna población bacteriana que sobrevivió a los días que se tomaron, tome la resistencia necesaria. Si lo damos en menor dosis, es como atenuarla pero no matarla del todo, y por supuesto que si lo damos en tomas inadecuadas, en una posología inadecuada, también lo mismo, ¿no? Estamos dándole
poca cantidad para lograr la muerte bacteriana y así lograr con la erradicación de esa infección y esa bacteria. Por supuesto, porque muchas veces pasa, ¿no?, que hay gente que al segundo día de la toma del antibiótico nota una mejoría en sus síntomas y abandona el tratamiento. Exacto. Y después dicen, uy, tuve una recaída 15 días y me agarró mucho peor. Exacto. ¿Por qué? En realidad lo que tiene es probablemente haya cursado una infección viral inicialmente, con una toma incompleta de antibióticos, se autolimita, mejora, y muchas infecciones virales predisponen a una segunda infección, en este caso bacteriana. Y entonces, si seleccionamos una población de bacterias inicialmente por una toma incompleta, en el segundo evento predispuesto, ahora tenemos una infección que quizás no responda al tratamiento inicial. Entonces, cuando te agarra más fuerte y encima repetimos el tratamiento, corremos más riesgo de que ese tratamiento ahora sea inefectivo. Claro, sí, no, es realmente sorprendente, ¿no?, las consecuencias que el uso irracional de los medicamentos en general, pero muchos más de las armas que tiene el cuerpo frente a las bacterias, que son los antibióticos, estén mal usadas. Si a usted le parece, doctor, si el señor director lo tiene listo, me gustaría compartir algunos testimonios en relación a esta toma de conciencia que tiene que tener la población sobre el uso racional de los antibióticos. Imagínate que vos o un ser querido tienen alguna enfermedad infecciosa, como faringitis, neumonía, tuberculosis. Imagínate que no existen medicamentos eficaces para el tratamiento de esas infecciones. Sería bastante aterrador, ¿no? Esto está sucediendo hoy. Cerca de 700.000 personas mueren por año por bacterias resistentes a los antibióticos. Si esto sigue así, se estima que esta cifra llegará a 10 millones de personas en el año 2050, convirtiéndose en la principal causa de muerte por encima del cáncer. Nos estamos quedando sin armas para luchar contra las bacterias. Pero, ¿qué es la resistencia a los antibióticos? Es una cualidad que adquieren las bacterias para evitar ser destruidas por los antibióticos y se genera por el uso inadecuado de ellos. ¿Qué podemos hacer para evitar la resistencia? No te automediques. No uses ni compartas antibióticos que te sobran. Respeta la dosis, la frecuencia y el tratamiento, aunque te sientas mejor. Si nos ayudás a evitar el uso innecesario de los antibióticos, te ayudás a vos y a todos los que te rodean. Bueno, estos testimonios aportan desde nuestro lugar dirigido a la gente para que sepan realmente cuáles son las causas y consecuencias, ¿no?, de un mal uso de un antibiótico o de un medicamento en líneas generales. Pero me gustaría, doctor, antes de terminar esta nota, que me hable acerca de este programa que vinieron desarrollando, este estudio que hicieron desde la residencia del Hospital Rossi, porque también es importante a los médicos de grado, o en realidad a los médicos de posgrado, en el caso de la residencia, enseñar a prescribir. Cómo prescribir y cuándo prescribir, dentro del marco de lo que es la enseñanza y el aprendizaje continuo, ¿no? Hoy por hoy hay cuestiones que parecen tan obvias, ¿no?, pero es muy importante este programa que han desarrollado, que está dirigido al equipo de salud y que enseña a prescribir cómo, cuándo y de qué manera. ¿De qué se trata? Bueno, en principio, yo como instructor de la residencia del Hospital Rossi de La Plata, con el grupo de residentes, en varios años consecutivos, fuimos desarrollando investigaciones de campo local, acá en La Plata, y fuimos tratando de abordar esta temática de la automedicación, la dispensación de antibióticos sin prescripción médica en farmacias. Fuimos buscando esa temática y fuimos cada vez ahondando más. También el grupo se fue ampliando, nos fuimos por fuera de la residencia buscando colaboración y demás. Es así que logramos 3 trabajos que ya están comunicados en eventos académicos. Uno sobre la venta sin prescripción, donde evidenciamos que era muy alta la venta sin la receta acompañante de los antibióticos, que debiera ser, como dijimos hoy, por la ley. Después hicimos una encuesta a gente que circulaba caminando por la ciudad sobre cuál era su conducta respecto a la automedicación, y nos dio que como un 70% de las personas
al menos se medicaban una vez al año y algunos más de una vez al año con antibióticos, no con otros fármacos, lo cual nos siguió preocupando. Y el tercer estudio, que lo comunicamos este año en el Congreso de Sociedad Argentina de Infectología, que también sacamos una mención, un premio a uno de los mejores trabajos del Congreso. Hicimos una encuesta que se difundió por redes sociales y de manera directa entre médicos, preguntándole a los médicos, ya viendo que un pequeño porcentaje consulta al médico para tomar antibióticos, le preguntábamos a los médicos qué indicarían en 3 escenarios. Hicimos una simulación de caso clínico, de 3 casos clínicos, y le preguntábamos qué indicarían ante tal o cual situación, que eran muy claras, sin intenciones de engañar ni nada por el estilo. Y eso nos dio que casi un 80% de las prescripciones hechas por nosotros los médicos podían ser optimizadas. No necesariamente estaban todas mal, pero se podían mejorar bastante. Y entonces ahí este es un trabajo que fue más colaborativo, en un grupo mucho más amplio. Fueron casi más de 3.000 encuestas. Y esto nos dio el puntapié de retomar una idea vieja que habíamos tenido con la residencia, que era hacer una aplicación para teléfonos móviles con la intención de llevar información actualizada sobre los datos de resistencia. Nosotros como infectólogos, esto lo estamos trabajando día a día en cada uno del ámbito en el que se desarrolla, pero quizás un médico de otra especialidad, de otra área, que se actualiza más esporádicamente en la prescripción antibiótica. Entonces, llevamos este proyecto, después fuimos ampliando, buscando auspiciantes para este proyecto. Es así que hoy por hoy contamos con una aplicación disponible para Android que cuenta con el aval académico de la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, que son de la rama farmacéutica que más se preocupa de esta, más que la comercial, digamos. Y estamos iniciando para que también participe el Centro Universitario de Enfermedades, de Estudio en Enfermedades Microbiológicas y Parasitológicas, que depende del SIC y de la Universidad Nacional de La Plata. Así que con eso vamos como puntapié, ya la lanzamos a propósito de la Semana de Antibióticos, haciendo coincidir la fecha. Ya tenemos 5.000 usuarios, 1.000 usuarios por día. Pero qué importante, y eso creemos que va a ser una herramienta útil para que la prescripción sea favorecida, digámosle. Sí, y ante la duda es un lugar, una facilidad. Hoy por hoy la tecnología aporta eso, la tecnología nos da esto. Asiste en todas cuestiones de salud y en este caso es algo que será muy útil. Esperemos que sí. Seguramente. Tenemos todas las intenciones de que esto sea una herramienta de referencia para no solo los platenses, sino que todos los argentinos. Después cada cual ajustará estas recomendaciones a su escenario local, a sus problemas de población local y demás. Pero bueno. Es excelente, me parece muy buena iniciativa y excelente de esa mención en el Congreso, me parece fantástico. Doctor, muchísimas gracias por haber estado conversando hoy aquí con nosotros sobre este tema. Vamos a seguir generando esta conciencia sanitaria hacia los antibióticos y su uso y los medicamentos en general de todas las distintas ramas que hay. Y bueno, me parece que su especialidad, la infectología, es un poco el foco que estudia eso. Por supuesto, todo su equipo de trabajo. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder transmitir un poquito este mensaje a los médicos y a la comunidad en general. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora mismo a una muy breve pausa, pero no te muevas de ahí que enseguida continuamos con más noticias en Salud.